último episodio, cuarto de la primera temporada, escuchando No Fear, Sin Miedo, Fernández 4. Desde San Pablo, epicentro de la pandemia en Brasil, Francia comienza a abrir gradualmente las puertas en fase de prueba y con mucha prudencia naturalmente. Alors je souhaite beaucoup de succès et de santé à des amis en France. Allez, en avant, les amis. También España y Portugal abren en cada uno de los lugares con un nombre diferente, desescalonamiento, desconfinamiento, bueno, y Argentina también, con las medidas de flexibilización de la cuarentena, de manera que comenzamos a transitar el camino de regreso hacia el exterior, con mucha prudencia, con muchas medidas de cautela, con mucha observación también, y con los mejores deseos de que la salud reine en todos, ¿no? en el mayor número posible de personas. Entonces aquí las noticias son muy diversas, vienen de distintas fuentes, tienen bastante contenido conflictivo. No voy a hablar de números, los números tienden a ser estadísticamente fríos o rutinarios, pero sí es importante para mí recordar que detrás de cada número hay una persona, hay una familia, hay una historia, hay un recorte de vida que deja de estar con nosotros. Bueno, espero que sea lo menos impactante posible en términos de salud y de víctimas. Gracias, agradezco como siempre que hayan venido. Como siempre también quiero mencionar y agradecer, hacer un reconocimiento a los trabajadores que prestan servicios esenciales y que nos permiten llevar la máquina más o menos funcionando a pesar de todo. Y una mención especial hoy, que es el Día Internacional de las Enfermeras y de los Enfermeros, que son personas que han demostrado ser esenciales y de primera necesidad, y espero que su trabajo sea revalorizado también. Bueno, una pequeña parte de preguntas y respuestas, preguntas que fueron quedando de las ediciones anteriores. Una fue el episodio en el que hablamos de sueños y realidad virtual. Bueno, básicamente sueños tenía que ver con actividad onírica, o sea, esas aventuras, esas historias, esas narrativas que ocurren en el periodo nocturno mientras dormimos y que la ciencia los está estudiando a partir de los datos de los movimientos rápidos de ojos como signos de que hay una actividad cerebral que produce un contenido, que produce un trabajo necesario para restablecer un cierto equilibrio en el día a día. Hay unos laboratorios como el del MIT que está trabajando en dispositivos para inducir sueños lúcidos para que esas historias puedan ser conducidas, dirigidas por cada uno de nosotros, y eso está en fase experimental, pero en este periodo de encierro ha sido una de las vías, junto con la realidad virtual, para minimizar el impacto del encierro, el impacto de esta reducción drástica del espacio físico, una forma de evadirnos del encierro físico y de dar libertad, de traer un poco de libertad, como la realidad virtual, ¿no? Pues la libertad no reconoce barreras y estamos hablando justamente de libertad. Era el propósito de esto. Y la idea de hablar sobre esto era proponer un entrenamiento, ejercitar cada día en esta cuarentena en la que tenemos ese plus de tiempo que normalmente en la vida anterior, en la vida ordinaria, necesitábamos dedicarlo a prepararnos para ir a cumplir las tareas del día a día, etc. Entonces, un pequeño tiempo entre el sueño profundo y el inicio de la actividad para prestar atención y dedicarlo al entrenamiento, al ejercicio de los sueños. Y una forma era escribirlos para producir un material que después nos va a servir como base, como fundamento de análisis por ahí más detallados. Idioma, preguntaron por el idioma, ¿por qué en español? Si estoy en Brasil, ¿por qué no hablar portugués?
fue una pregunta que llegó, bueno, ¿por qué? Porque inicialmente esta convocatoria fue más respondida por los miembros del grupo de WhatsApp argentinos en San Pablo y otros amigos también que hablan español, y ese fue el motivo por el cual comenzamos a hablar en español. Pero a partir del próximo podremos incorporar el portuñol, tal vez, como un modo de ir acercando las nacionalidades, argentinos en San Pablo, Brasil, Argentina. Sobre el capítulo de emociones, vino una pregunta de cuál era el sentido de ponerse en el lugar del otro, en el lugar de las emociones, en lo que siente el otro. ¿Por qué si soy pacifista me tengo que poner en el lugar de un belicoso? ¿Por qué si soy a favor del capitalismo me tengo que poner en la piel del que es a favor del socialismo? Bueno, la idea de ese ejercicio era simplemente identificar, como había colocado el ejemplo de un drone, de salirnos de la armazón emocional que nos lleva muchas veces a reaccionar a partir de emociones que no necesariamente son nuestras, ¿no? O que pueden también modificarse para minimizar el impacto de la confrontación, para minimizar justamente el choque, que es algo de lo que quería hablar hoy también, que es lo que nos va a llevar a cerrar la idea de estas reflexiones en cuarentena. Emociones positivas o negativas son provisorias, pero tienen un alto poder de influencia sobre el resto del cuerpo, de manera que nos llevan a conductas que en el periodo anterior en el que venimos eran de confrontación, de polarización, y no apuntaban, no favorecían el encuentro. Suponemos, yo al menos supongo, que una vez que termine esta cuarentena y este periodo de reflexión, este periodo en el que hemos tenido la oportunidad de volvernos hacia nosotros y observar lo que nos estaba ocurriendo, que podamos desarrollar esa habilidad de disminuir la confrontación, disminuir los embates, disminuir los choques, y la observación de las emociones como uno de los mecanismos que nos llevan a enfrentarnos era una de las vías. Entonces, resumiendo, junto con esto, bueno, Renata, que no sé si está ahora, sugirió que pasara información sobre servicios psicológicos y psiquiátricos para tenerlos agendados en el caso de que alguien necesite eventualmente tener algún tipo de atención. Hay servicios durante la cuarentena que están funcionando muy bien en esto de atender diferentes cuadros, ¿no? o de euforia o de depresión o inestabilidades, que son todas las cuestiones que queremos minimizar para poder volver después al ambiente externo, donde naturalmente vamos a entrar nuevamente en relaciones intersociales, interindividuales, interpersonales, y esto va a ser de gran utilidad para poder crear un ambiente de armonía, de encuentro y de construcción, que principalmente para mí ese es el legado de esta pandemia. Pero bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. En resumen, esta temporada tuvo como propósito reflexionar sobre todo aquello que se iba amplificando durante el encierro. ¿Y qué era lo que se iba amplificando? Primero, el impacto del confinamiento hace mella en el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene un lugar más limitado para recorrer, y esto era la primera sensación concreta que dejó la cuarentena. Ya disminuidos, reducidos drásticamente los límites del territorio, lo que comenzó a ocurrir fue que había un impacto emocional. Algunos podían sentir angustia, encierro, claustrofobia, diversas sensaciones negativas, y eso era uno de los efectos. Otros se sintieron perfectamente a gusto, con mucho gusto de encerrarse y de mantener sus actividades ahí. De manera que es muy diverso, fue un efecto muy diverso. Y
el impacto mental por el hecho de que esa conjunción de emociones y impacto físico producía también otro tipo de pensamientos. Entonces, de alguna manera, si nosotros decimos fin del mundo, porque terminó el mundo, la primera imagen que nos viene es la imagen catastrófica, ¿no? De catástrofe hollywoodiana prácticamente. Pero creo que podemos acordar que terminó el mundo, o por lo menos una forma del mundo, y lo que vamos a encontrar cuando salgamos de aquí va a ser materia maleable en nuestras manos para crear un nuevo mundo. Y bueno, la idea de ir dialogando en este periodo fue justamente para mí analizar qué era lo que va a restar en ese mundo externo, qué es lo que, cuál es el yo que va a estar afuera cuando comencemos a poder salir y qué es lo que vamos a crear. Llegando ahí al punto de hoy, el impacto espiritual. Entonces hablamos del impacto físico, del impacto emocional, del impacto intelectual y ahora del impacto espiritual. ¿Y qué es esto de espiritual que digo? No estoy hablando de religión, ¿no? Porque la religión es una parte del trabajo espiritual, pero no es todo. En mi visión no es todo. Yo estoy intentando colocar lo espiritual como algo mayor. No voy a desarrollar ningún tipo de teoría, porque no me compete, no me cabe, no estoy capacitado para eso, pero sí comentar lo que he observado, ¿no? Hola a los que van llegando por Facebook, estoy viendo por Facebook en la otra pantalla. Y esto, que más allá de los pensamientos, de las emociones y de las actividades físicas, para mí remite a lo espiritual, es aquello que fuimos dejando de lado en la vida anterior a la pandemia. Todo aquello que siempre va quedando en un segundo plano porque hay que correr contra un reloj para cumplir un plazo, una entrega, y perder la oportunidad de percibirnos como esa totalidad que somos, como esa suma de diversos ejes. Nosotros los redujimos a 4 nada más durante estas reflexiones, pero naturalmente hay más. Pero estos 4 son orientadores para colocarnos en perspectiva de qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, ahora que cuando termine esta pandemia, esta cuarentena, vamos a observar en retrospectiva que estuvimos a un paso del fin. Por eso que decía, perdón, por eso de que decía lo del fin del mundo, que decir fin del mundo puede parecer como catastrófico, pero realmente si lo pensamos bien, estuvimos a un paso y aún estamos a un paso del fin, a un paso del contagio, y como está en pleno desarrollo no sabemos hasta qué punto puede llegar el avance de esto. Entonces, esa proximidad del fin nos coloca en perspectiva aquello que veníamos haciendo. ¿Qué es lo que veníamos haciendo? Lo que veníamos haciendo era algo que tal vez con mucha fortuna, con mucha suerte, hemos decidido hacer, pero en general muchas veces se escuchaba, o yo al menos escuchaba decir que si yo pudiera hacer otra cosa, dejaría este trabajo que estoy haciendo. Si yo pudiera vivir en otro lugar, dejaría este lugar donde estoy viviendo. Si yo pudiera estar con otra persona... Pero, y bueno, ¿y por qué no se hace eso? ¿No? Por diversos motivos, obviamente. Y esta cuarentena me parece que nos ha colocado en perspectiva de ver aquello que es lo más trascendente, que es lo que yo asocio con lo espiritual, ¿no? Que es lo que está más allá del día a día, de las cuestiones urgentes, que no siempre son importantes, pero que por la dinámica de lo cotidiano tienden a apagar, a oscurecer aquello que ahora vimos, que tiene mucho más sentido, mucha más perspectiva, mucha más presencia, ¿no? Al estar ensimismados se amplifican esas cosas, y si no hay una visión del todo, de nosotros como un todo, como parte de algo mayor, que en ese sentido la religión va a cada uno que tenga una fe particular darle respuestas,
cada uno tendrá o cada uno no tendrá, pero sí remite a aquello que es mayor que cada uno de nosotros, ¿no? Es como muchas veces tener una pequeña percepción de algo, estar en un acuario sin ver que hay todo un contexto que rodea a ese modo de estar. Bueno, naturalmente hablando siempre en figuras, en metáforas. Pero lo que me importaba colocar era la pregunta: ¿estábamos haciendo lo que realmente queríamos hacer? Y si no lo estábamos haciendo, ¿por qué? ¿No? Porque cuando uno hace lo que le gusta, lo que siente, que vibra adentro, aquello que es más definitorio, que le da más fuerza, uno se siente más feliz, más íntegro, más único en el sentido de unidad, y torna su ambiente, torna a las personas que están alrededor suyo más felices que alguien que está haciendo lo que no le gusta, que está obligado, que no va en la dirección con la que sintoniza, que normalmente tiende a crear ambientes difíciles, ¿no? Difíciles de acompañar. Y la armonía espiritual que uno consigue ver después de este encierro parece que tiene que ver con justamente volverse al punto inicial. Bueno, básicamente era esa la idea. ¿Vale la pena volver a hacer todo lo que hacíamos antes de la misma manera si no nos hacía felices? Ahora tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices y hacerlas de una manera que queremos. Muchas gracias, seguimos en la próxima con más novedades, en el regreso al mundo externo. Larga vida y salud para todos.